IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Muy buenas tardes, les habla Anaí Rodríguez González en este programa, su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal de IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Eduardo Ramírez, que se encuentra en la cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Hoy vamos a platicar con el juez Iván Aarón Seferín Hernández, quien nos va a acompañar para conversar sobre el tema las guías judiciales de conducción de audiencias penales. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor, grado obtenido con mención honorífica, y maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con excelencia académica. Cuenta con otras especialidades en psicología humanista por el Instituto Nacional de Psicoterapia Gestal, en proceso penal y garantismo por la Universidad de Girona, España, en sistema de justicia penal juvenil por la Academia de la Magistratura de la República del Perú y en justicia de adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial. Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal por méritos y además por examen. Es docente de la Escuela Federal de Formación Judicial en la preparación de jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. Fue galardonado en 2020 por la Academia Mundial de Abogados por su destacada trayectoria judicial y académica. Posee una extensa carrera dentro del Poder Judicial Federal y actualmente se desempeña como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Ha desempeñado dicho cargo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano y se encuentra comisionado temporalmente en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Pachuca, Hidalgo. Ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Federal de Formación Judicial, en el Instituto EBO, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, entre otros más. Ha impartido diversos cursos, diplomados y clases de posgrado en el sistema penal acusatorio y es conferencista de estos temas y autor de las siguientes obras: La prueba libre y lógica, Sistema Penal Acusatorio, editorial Instituto de la Judicatura Federal, y la audiencia inicial en el sistema penal acusatorio, editorial EBO, en el 2022. Las guías judiciales de conducción de audiencias penales son un proyecto que comenzó a gestarse en el año 2019 por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y fue realizado en coordinación con la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Su objetivo es brindar a las personas juzgadoras una herramienta muy sencilla y didáctica que les permita, por un lado, lograr una mejor trazabilidad de las distintas audiencias del procedimiento y en el proceso penal, y por otro, identificar las diferentes acciones que resultan indispensables para el desahogo y el cumplimiento de los objetivos específicos de cada una de ellas. Sobre su contenido y la utilidad de estas guías platicaremos el día de hoy con nuestro invitado. Muy bienvenido, doctor Iván Seferín. Iván, ¿cómo estás? Estamos muy contentos, estoy muy contenta de tenerte en este espacio. Muchas gracias, maestra Anaí Rodríguez. La verdad es que le agradezco muchísimo la invitación de volver a situarme en mi casa de estudio. La verdad es mi alma mater y siempre estaremos orgullosos de ella todo el tiempo. Gracias. Me da muchísimo. No, al contrario.
Y bueno, nos pareció como muy importante dar un espacio para poder hablar de estas guías de conducción de audiencias penales, de las cuales obviamente sabemos que tú has sido uno de los grandes impulsores y además has participado en la creación de las mismas. Entonces, me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué son estas guías y cómo es que se gestó el proyecto. Claro, muchas gracias, maestra. Y bueno, y desde luego también agradezco al doctor Raúl Contreras Bustamante por la invitación, a todo su equipo valioso de academia para que se puedan lograr ese tipo de pláticas. Efectivamente, doctora, como lo dices muy bien, las guías judiciales, a mí me gustaría como centrar un poco en por qué la importancia. Cuando hablamos de guías judiciales, vamos a hablar, voy a ocupar de repente algunos términos un poco llanos y un poco más técnicos para ser más explícito en lo que me quiero dar a explicar. Primeramente, son como un checklist, como un machote, como una pauta para poder seguir en la audiencia. Pero esto es muy importante, el por qué la trascendencia de estas guías. No se trata de generar información de alguna manera que fuera ya en esas etapas del sistema penal acusatorio. Prácticamente estamos casi a 8 años de implementación nacional, más bien ya 8 años de implementación nacional. Estaríamos nosotros hablando que están llegando para una cuestión en concreto o una finalidad en concreto: estandarizar la forma en que se llevan las audiencias. ¿Por qué hablamos de estandarizar? Porque si, por ejemplo, nosotros vamos un poco a los criterios de cada órgano jurisdiccional, que es el rector de la audiencia, el que dirige la audiencia, pueden tener de repente diferentes criterios para poder llevar a cabo una audiencia. Eso no podría tener gran trascendencia, digámoslo así, si quedara solamente en el aspecto propio de la audiencia. El punto es que esto repercute en los órganos que están llevando a cabo la revisión, por ejemplo, los órganos de apelación y los órganos de control constitucional, los de amparo. Y ha habido, nosotros lo sabemos en este devenir, estamos como nación aprendiendo aún el sistema acusatorio. Creo yo que a esas alturas aún no hay ningún experto en esta materia, estamos aprendiendo y vamos para allá, pero apenas estamos especializados, ¿no? Yo creo que entonces llegó en el momento propicio. ¿Y por qué la envergadura de estas guías judiciales? La razón y lo importante es que al tener estandarización ya vamos a poder tener una eficiencia, sobre todo de tiempos, sistemáticamente, sobre todo también entender la razón del por qué tenemos que ser concretos en las exposiciones, en las resoluciones judiciales, y el por qué no podemos tener una audiencia por una regla general que dure 14, 15 horas, 20, 30 horas, ¿no? Es algo muy complicado. Voy a dar solamente un ejemplo del por qué se empezó a pensar en estas cuestiones en un principio. Por ejemplo, vamos a hablar un poco del litigio en el Estado de México, cuando estaba en el sistema acusatorio antes del Código Nacional, o cuando empezó incluso el Código Nacional. Cuando se formulaba imputación, la Fiscalía hacía una relatoría de todos los hechos, de las personas que lo acusaban, cómo se dio el evento, pero hacía una relatoría de todos y cada uno de los datos de prueba que contenía la carpeta. Era solamente la formulación de imputación. Duraba generalmente la formulación de imputación entre 1 hora y 3 horas de exposición, cuando es una cuestión realmente muy rápida. Entonces, ¿qué pasaba cuando venía la petición de vinculación a proceso? Se tenían por reproducidas los datos de prueba que se habían ya indicado. Y a veces, ¿qué pasaba? Llevaban estos datos al control de detención. Todo lo repetían en el control de detención, entonces el juez tenía que ponderar los datos de prueba y terminaba ponderando, por ejemplo, un dictamen de química que se elaboró 25 horas después de la detención, cuando era una cuestión muy confusa. Entonces, se comenzó a gestar esta idea, efectivamente, como lo dices, doctora. Comenzó primero las autoridades federales, el Consejo de la Judicatura Federal, la Unidad de Consolidación para el Sistema Penal Acusatorio, con entonces en su momento el doctor, el señor magistrado Constancio Carrasco, su equipo también muy valioso, pero hubo aquí una experiencia que nos compartieron de una manera muy importante: la OPDAT. La OPDAT es una oficina de Procuración de Justicia de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, que se encarga de una manera prácticamente altruista en materia internacional
de estandarizar sistemas a nivel Latinoamérica para que haya una mayor fluidez en los campos internacionales. Entonces, la verdad, esta oficina ya desde luego, diferentes personas muy importantes que tuvieron este auge, y sobre todo el señor maestro Guillermo González, entre todo el equipo que eventualmente participó, todo el equipo técnico, llevó una cuestión bastante importante en primer término a Colombia. En Colombia sufrían de lo mismo, un sistema nuevo, un sistema como que no teníamos nosotros una gran, bueno, en los colombianos una gran experiencia, audiencias que duraban horas y horas y se confundían en las etapas procesales. Se comenzó a gestar esta idea en Colombia, se llevó a cabo, y cuando se implementó la primera guía judicial en Colombia, hubo un ahorro de audiencia de horas, de 4 horas aproximadamente por audiencia inicial. Entonces, estábamos hablando que fue un proyecto que en Colombia fue un escándalo, primero porque realmente sí aceleró la fluidez de las audiencias. Con esta experiencia, porque ya Colombia tenía varios años con ello, entonces fue que la OPDAT quiso traer este sistema o este tipo de estandarización de guías a México. Y efectivamente, entonces ya llamó a las instituciones que tenían que ver con esta cuestión, que podrían ser útiles al respecto. Y entonces viene la OPDAT, desde luego como una institución que gestó la idea en México, la Unidad de Conciliación del Consejo de la Judicatura Federal. Participamos juzgadoras federales, esto es, juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, que aplicábamos el campo diario del sistema acusatorio en apelación y en amparo. Fue bastante fructífera todo este tipo de cambio como de diferentes funciones. Juzgadoras de Puebla, de la Ciudad de México, juzgadores colombianos. Estuvo incluso la visitaduría judicial del Poder Judicial de la Federación para poder tener un mayor auge. Y esto fue una primera etapa, quisiera decirlo muy rápido para no quitar mucho tiempo en esta introducción. La primera etapa fue que agarramos así literalmente el código, letra por letra, punto por punto, para verificar dónde podría haber una audiencia que podría generar una guía, porque cada guía maneja una audiencia por separado. Entonces, lo que hicimos fue prácticamente un trabajo muy arduo de revisión exhaustiva del código para verificar cuántas audiencias podrían surgir, no solamente, y esto es muy importante, no solamente del aspecto del código, sino también incluso de algunas leyes afines como la Ley de Ejecución Penal, Nacional de Ejecución Penal, jurisprudencias de la primera sala, de la segunda sala y del Pleno de la Suprema Corte, que pudieran aterrizar en una audiencia. Entonces fuimos muy exhaustivos, un trabajo muy arduo, y se crearon 2 grupos, bueno, de hecho 3 grupos. El grupo 1, que fue el que me dieron el honor de coordinar, eran las audiencias de control. Después el grupo 2 se dedicó a juicio y como eran un número muy importante las de control, nos ayudaron con la etapa intermedia. Y un tercer grupo que venía a analizar los aspectos donde podría aterrizar cualquier situación en la justicia de adolescentes. Entonces, este punto fue muy importante, comenzó en septiembre en forma presencial de 2019 y después por la pandemia que todo el mundo sabemos, se tuvo que interrumpir solamente muy brevemente para poder dar pauta por videoconferencia y prácticamente estar 2 años y medio con la elaboración de estas guías. Esta primera etapa fue precisamente elaboración de cada grupo sus guías. Después las cruzamos con el otro grupo para que pudiéramos hacer comentarios de las otras posturas también que tenían. Después de esto hubo una socialización, una sesión plenaria, nos juntamos los 3 grupos para poder dar los últimos rubros, digámoslo así, de que podría haber algunas modificaciones. Hubo muchísimas modificaciones y después comenzó una socialización nacional. Esto es, ya que los 3 grupos habíamos dado visto bueno y luz verde a las guías, se difundieron a nivel nacional entre la Fiscalía General de la República, los tribunales de justicia de varios estados de la República, comisiones de víctimas federales y estatales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación, algunas instituciones privadas y, bueno, ya a final de cuentas que se tuvieron muchísimos comentarios, más de 3,000 comentarios, que algunos se tomaron en cuenta y otros eran ya realmente un poco reiterativos. Y culminamos con este proyecto realmente después de
casi 3 años de dar o brindar a la sociedad totalmente gratuita las guías judiciales para que pudieran tener ellos este avance. ¿Qué se logró con este punto? Que ya cuando entramos a las guías se puede inscribir o no la persona, es algo realmente muy sencillo, incluso les puede googlear guías judiciales de conducción de audiencias y entra y puede buscar la guía exactamente de la audiencia que va a llevar y puede entrar a las audiencias con laptop o con algún dispositivo para que la pueda ver. Y es más o menos, doctora Anaí, la introducción de lo que es este trabajo en conjunto. Sí, hace un momento decías que fue todo un proceso de sistematizar, ¿no? Y de pronto a veces perdemos la noción de lo complejo que es sistematizar una cantidad de información como lo es, por ejemplo, la contenida en el propio código. Para quienes nos están escuchando, para nuestro auditorio, me gustaría que pudieras explicarles justamente cuáles fueron los retos de esta sistematización, de esta información que se tuvo que organizar, catalogar, y luego como que pudieras explicarles qué es lo que van a encontrar, o sea, cuando la persona ingresa al sitio, googlea, ¿no? ¿Qué va a encontrar y cómo poder emplear ese material? Claro, por supuesto, muy buena pregunta porque realmente es trascendental qué es lo que van a encontrar. Primeramente, los retos que tuvimos fue llegar a un punto de acuerdo que pudiéramos todos los abogados de México, o bueno, todos los abogados que estamos litigando en México, tener un contexto uniforme. Esto es, se evitaron interpretaciones personales. Aunque somos juzgadores, la gran mayoría de los que elaboramos las guías, de hecho todos, no recaímos en cuestiones de interpretación. Yo creo que aquí se hace esto y aquí lo otro. Realmente lo que hicimos fue llegar a situaciones objetivas que no son interpretables, es decir, que vienen directamente en la ley. Pero no se trata solamente de ser un traspaso de la ley en una guía. Lo que se hizo fue, primeramente, llevar a cabo elaboración de guías muy concretas, solamente lo que se requiere, lo que se necesita, cuidando, primeramente, bueno, desde luego, haciendo a un lado la interpretación personal de alguna ley en concreto que nos pueda definir un aspecto u otro, sino realmente aterrizar lo que la ley indica. Pero además, establecer en esa guía, vamos a poner un ejemplo, una guía de, por ejemplo, déjame ver, una guía de providencias precautorias, donde la víctima va a pedir que se asegure o se embargue una cuenta bancaria del imputado para que se garantice la reparación del daño. Entonces, en ese panorama, primeramente, desde luego, el punto o el parteaguas es el código. Siempre cruzamos la cuestión del código con la Constitución. Después nos fuimos a estándares internacionales, fuimos a las jurisprudencias de la Corte Interamericana y aquellas que pudieran ser vinculantes para México. Después a la jurisprudencia nacional de la Suprema Corte. Es muy importante aquí porque es una estandarización nacional. No hicimos ninguna alusión a tribunales colegiados, tesis aisladas o jurisprudencia porque son regionales. En consecuencia, tampoco a plenos de circuito. Podría ser obligatorio en un estado, pero no en otro. Entonces, solamente estandarizamos a través de tesis aisladas importantes y jurisprudencias de la primera, segunda sala y de la Suprema Corte actuando en pleno. Entonces, por esa razón es que están bastante completas. Tengan la seguridad que cuando abren una guía de una audiencia que van a llevar, todo lo que necesitan está ahí. Porque aparte tiene links donde, por ejemplo, dice artículo 25 de la Convención Americana, el recurso efectivo. Uno le da ahí clic y sale el artículo. Entonces, realmente está todo ahí. Yo podría incluso, porque yo ya lo he visto en audiencia, lo están llevando los abogados y me da mucho gusto. Llevan su computadora, llevan su tablet, su celular se los tenemos que restringir un poco más, pero sí se permite con ciertos solamente limitantes. Pero donde ya abren la guía y todo el mundo vamos en el mismo estándar, uno tras otro, sigue esto, sigue lo otro, sigue. Entonces, se hace una estandarización de las 4 partes, si hay víctima, fiscalía, defensa, asesoría jurídica y juez, vamos exactamente en la misma tesitura. De tal manera que, perdón que lo diga, maestra, pero evitamos decir tonterías. Déjame poner un ejemplo para el auditorio también, porque sé también que muchos de ellos son jóvenes y otros no tanto como yo, pero
Pero bueno, vamos a ver. Cuando empezaba el sistema en algún estado de la República donde fui escrito, que no voy a decir el nombre porque podría, el nombre del lugar porque tendría nombre y apellido de mis compañeros, pero algunos compañeros, empezaba la audiencia así, una audiencia inicial. Viene o la jueza o el juez, ¿no? Y se declara abierta la audiencia. Señor auxiliar de sala, antes de dar uso de la voz a las partes, le pregunto si hay medios de comunicación. Y dice la auxiliar de sala, no, señoría, no hay medios de comunicación. Bueno, porque si hay medios de comunicación, lo que se va a permitir es solamente que tomen nota, no se puede grabar la audiencia, porque de lo contrario se está violentando la publicidad, tal, tal, tal. Señor auxiliar de sala, ¿existe en este momento alguna persona que esté en el ámbito de impulsando algún partido político o con alguna vestimenta que altere el decoro de la audiencia? No, señor juez, no, señora juez, no, no existe. Ah, porque ese era el caso, tal, tal, tal. Y uno volteó a ver la audiencia y no había público. Entonces, perdimos media hora con esta introducción que no servía para nada. ¿Y cuál era la cuestión aquí en particular? ¿Por qué la importancia? Y esto ya repercute en el interés nacional. No se ha hecho un cálculo exacto, pero hay una aproximación de que cada minuto nos cuesta 1,000 pesos al Estado mexicano de grabación de audiencia. Entonces, 30 minutos son 30,000 pesos tirados a la basura porque no hay público. Por eso ahora, por ejemplo, cuando es audiencia inicial, el juez identifica las partes, por ejemplo, ¿no? Se verifica, audiencia inicial, ¿no? Se verifica que conozca los derechos del imputado, se le nombra al abogado, entonces van puntos muy claros uno tras otro, donde todo el mundo vamos en la misma estandarización, pero hay una cosa bien importante, y esto es literal bien importante. La Visitaduría Judicial del Poder Judicial de la Federación ya tiene conocimiento de estas guías, ya están siendo materia de escrutinio de visita a nivel de órganos de instancia, pero lo importantísimo, de amparo y de colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nosotros no nos vamos a encontrar con un criterio medio raro de un juzgador que diga, pues para mí se tiene que hacer esto y lo otro, porque de Claro. alguna manera va a ser objeto de visita este criterio en concreto para ver si atendió las guías. Entonces, esta estandarización, aunque estemos litigando en el foro estatal, realmente como va a repercutir en amparo tarde o temprano, o puede repercutir en amparo tarde o temprano, esa estandarización la vamos a tener a nivel del Poder Judicial de la Federación. Entonces, de verdad es algo súper valiosísimo. Estamos empezando con las guías, pero yo creo que en los próximos meses y años va a haber una gran trascendencia de estas guías. Y solamente ya para cerrar esta última intervención que me preguntaste, se está haciendo, bueno, están actualizadísimas, realmente hasta la última jurisprudencia desde su publicación, pero se están haciendo o se van a hacer ediciones posteriores para actualizarlas. El día de hoy ya el Estado mexicano fue comunicado de la sanción internacional del caso de Reyes Alpizar contra México, donde ya se tiene que desaparecer el arraigo y adecuar la norma interna, incluyendo la Constitución, de la prisión preventiva oficiosa para que desaparezca esta figura y sea ya más bien como una prisión preventiva justificada. Entonces, este panorama, desde luego, hay ediciones donde una vez ya que estamos esperando que se junte un poquito como de criterios relevantes para poder llevar a cabo la edición. Entonces, tengan por seguro que lo que está allí está actualizadísimo. Claro, y como tú decías, al final esto impacta en todos los actores que participan en las propias audiencias, ¿no? Porque justamente van a tener la guía y como están hechas en una dinámica de checklist, ¿no? Una lista de cotejo, van a poder ir dando seguimiento puntual a cada una de las actuaciones que se van desarrollando dentro del propio procedimiento. Esto me parece muy importante por lo que estás diciendo sobre el tema de la visitaduría, pero también por un tema de economía, como decías tú, de economía procesal y de economía financiera, ¿no? De lo que cuesta, pero también porque permite establecer certeza, ¿no? En cuanto a quienes participan, ¿no? Queda fuera esta parte de la interpretación, ¿no? El espacio judicial, el espacio dentro del proceso se vuelve, pues voy a decirlo así, como con esta formalidad que se espera, ¿no?
de certeza y de seguimiento puntual que todas las partes, me imagino, pues agradecen, ¿no? En ese sentido, lo que yo quería preguntarte es justamente hacia quiénes van dirigidos, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer uso de estas guías? Y algo muy importante que tiene que ver con lo que estabas diciendo, ¿cómo hicieron para cruzar estos ejes transversales? Porque yo que he revisado las guías sé que lo tienen, ¿no? Derechos humanos, perspectiva de género, ¿no? Comunidades o personas de comunidades de origen o comunidades indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes. Eso debió de haber sido un reto bastante fuerte, ¿no? El poder hacer estos cruces transversales en esta estandarización, digamos, tan formal del propio proceso. La verdad es que fue todo un reto. Para dar más o menos un ejemplo o una generalidad de cómo se llevó a cabo, comenzamos primeramente haciendo 2 guías por cada juez por semana. Por ejemplo, vamos a hablar de una guía que me tocó elaborar. Hablemos de... Sí, vamos a hablar de saneamiento, por ejemplo, o de saneamiento o de nulidad de actuaciones. Eso era todo un reto porque, desde luego, tenemos que extraer la audiencia del artículo en particular. Ya que la extraemos, tenemos que verificar si no se entrecruza. Voy a dar un ejemplo. Se pensaba en un argot primordial, perdón, primigenio, en la etapa de inicio del sistema acusatorio, que era igual un saneamiento que una nulidad, por ejemplo, y que era una convalidación lo mismo. Y a final de cuentas, incluso creamos una guía de convalidación de audiencias, pero nos dimos cuenta que no había una audiencia de convalidación, se convalidaba por no haberse impugnado en el momento completo, y entonces, concreto, perdón, y entonces lo que hicimos fue eliminar esa guía. Hicimos un movedero prácticamente de guías, son más de 130 guías a nivel de todo el código, y sí, efectivamente, cada juzgador era encargado de verificar ámbito nacional, internacional, leyes anexas y leyes también que tuvieran que ver con la guía. Por ejemplo, vamos a hablar de las medidas de protección, que es aquellas que se decretan cuando la víctima está en peligro. Por ejemplo, una mujer que es golpeada por su esposo va y denuncia y pide que se dicte una medida de protección para que su esposo no se acerque, para que no la golpee. Completamente razonable. No me tocó elaborar esa guía, pero cuando la trajimos directamente ya en el grupo 1 y el grupo 2, dijimos ya está perfectamente bien hecha. Y las medidas de protección dice que tienen una duración de 90 días máximo, ¿no? De 60 días y 30 días más. Perfecto, pero se nos pasó un pequeño detalle, ya que lo vimos al final, que cuando se trata de una mujer golpeada, conforme a la ley para erradicar la violencia contra la mujer, es una poco ley que es un poco larga el nombre, en ese sentido se puede extender de manera permanente la medida de protección. Entonces, híjole, ¿cómo se nos pasó eso? Pero no, pues ahorita lo ponemos y todo. Lo que quiero decir es que había prácticamente de entre 10 y 15 cabezas pensando al mismo tiempo sobre una figura en particular. Y si alguien tenía experiencia por ejemplo, nos sirvió muchísimo a los juzgadores federales, yo soy un juzgador federal, los jueces estatales, las juezas estatales, que tenían una gran experiencia en delitos del fuero común, que casi no se da en materia federal, por ejemplo, lo que es violencia familiar, ¿no? Entonces, esa experiencia, pues nos daba, desde luego, algunos temas bastante importantes que no manejamos los jueces federales, y se dio una gran retroalimentación. Entonces, efectivamente, fue todo un reto verificar qué leyes tenían conexidad, qué jurisprudencias internacionales. Teníamos que estudiar prácticamente durante 2 años y medio el código a profundidad, pero más que el código a profundidad, ¿qué podría tener de vínculo alguna otra ley, alguna jurisprudencia? Tenemos que estar al día de la jurisprudencia de la Suprema Corte, jurisprudencia internacional que fuera vinculante o ilustrativa para México, y teníamos que estar prácticamente todo el tiempo al pendiente de la figura. Incluso ya que teníamos aprobada la guía, salió una jurisprudencia nueva y teníamos que regresarnos y ver cómo se adecuaba. Entonces, fue un trabajo muy dinámico, bastante movido. No fue algo inflexible, que ya estuviera hecho y que ya no, realmente estaba hecho. Y vamos todavía al cierre final de la elaboración de todas las guías,
hicimos como una remembranza de las últimas jurisprudencias para ver si no había algo que podría traernos una modificación. Entonces, todavía ese último efecto lo hicimos y fue muy fructífero porque pues, nos dejó una actualización realmente, sí. No es un manual, son guías de conducción de audiencias, pero están actualizadas de una manera tal que ninguna cuestión que pueda tener esa audiencia se nos escapó y se los decimos no en el afán presuntuoso, sino porque fueron muchísimos ojos los que estuvimos ahí en cada figura. Sí, y además como con todo este proceso que van a tener, ¿no? De estar actualizándose en ciertos tantos, ¿no? Justamente atendiendo a los cambios, al dinamismo de las normas, ¿no? A los precedentes que tengamos en materia de derechos humanos, etcétera. Yo quiero preguntarte, porque cuando la revisé, es en específico la guía para justicia para adolescentes. Debió de haber sido también todo un tema de reto poder incorporarla y poder elaborarla. ¿Qué representó y desde qué parámetros partieron para empezar a seleccionar como los contenidos de las propias listas de cotejo? Fíjate, doctora, que ahí lo que nos ayudó mucho fue traer a los expertos, los jueces de justicia para adolescentes, que aplicaban diariamente esa figura. Como lo saben, bueno, como los abogados lo sabemos, como los abogados jóvenes, los estudiantes están aprendiendo y que seguramente también lo aprenderán muy bien o ya lo saben, el sistema de justicia de adolescentes prácticamente tiene la misma hegemonía que el sistema penal acusatorio, es decir, no es una legislación completamente instrumental autosuficiente, requiere que tenga un apoyo, sobre todo en las etapas procesales del Código Nacional. El punto en particular es que cada vez que generamos una guía en concreto, tendríamos que ver si se tiene que aterrizar alguna diferenciación con justicia para adolescentes. Pero es importante hacer la distinción entre la intervención de un menor de edad con justicia para adolescentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una audiencia de restitución de bienes, donde se van a devolver a la víctima, conforme al 111 del Código Nacional, de manera temporal los bienes para que los goce de manera también temporal, ¿no? Cuando se asegura algo en algún delito. Entonces, por ejemplo, si viene un menor de edad ahí pidiendo a través de su madre o sus tutores, no tiene que ver justicia para adolescentes, realmente es el menor que está interviniendo en esa audiencia, pero solamente son los protocolos de la Suprema Corte, que también se manejaron, desde luego también aquí, se manejaron protocolos de la Suprema Corte, pero eso es muy diferente, ahí no entra puramente la justicia de adolescentes, sino donde entra puramente la justicia de adolescentes es, por ejemplo, en las medidas cautelares, donde son diferentes para los adultos que para los menores de edad, para los adolescentes. Y tenía que ver, incluso tuvieron que hacer y tuvimos que revisar una diferenciación entre los grupos etarios según la edad del propio adolescente. Entonces era diferente, por ejemplo, una medida cautelar para un grupo etario de 12 a 14 que 14 a 16 y 16 a 18. Y ese panorama fue realmente un reto para nuestros compañeros especialistas en la materia de justicia para adolescentes, para que ellos pudieran ver en qué podría aterrizar, cómo se incorporó esta cuestión. Realmente no hicimos una guía por separado de adolescentes, sino en la audiencia inicial se elaboró un cuadro donde se dijo, en caso de ser un adolescente, se va a proceder de esta manera. De tal manera que cuando uno entra a la guía de audiencia inicial, por ejemplo, no importa que esté en justicia de adolescentes o de adultos, le va a servir la misma guía porque si es justicia de adolescentes, le va a decir exactamente ahí qué tiene que seguir el propio litigante, el juzgador, y las leyes aplicables y los artículos en concreto que se tienen que verificar. Entonces, realmente es para que entre solamente el abogado con esa guía al margen del sistema donde se encuentre. Sí, me parece muy interesante esto que estás diciendo justamente sobre las referencias, los links, ¿no? La cantidad de contenido bibliográfico, normativo que tienen las guías en todas las materias y en los aspectos que abordan, porque creo que, como decías, no son protocolos, son guías, pero también cumplen como una función de capacitar, ¿no? Al final, quien las consulte, ¿no? Podrá dirigirse al documento, a la sentencia, al precedente, a la tesis, ¿no? Que llame la atención
y eso implicará una actualización constante. Entonces, me parece que eso también ha sido como, no sé si era una intención de origen o fue como resultado también del trabajo exhaustivo, ¿no? O sea, al final las guías se convierten también en una forma de actualización constante para todos los actores. ¿O tú qué piensas? Sí, no, la verdad es que sí, a final de cuentas se pensó en una primera instancia que serían como tal cual, el nombre, guías de conducción de la audiencia. Sin embargo, cuando empezamos a profundizar en los temas más acuciosos, de manera más acuciosa, nos pudimos dar cuenta que había muchas cosas que realmente, y te lo digo así, doctora, con toda la honestidad del mundo, yo he sido juzgador todo el tiempo del sistema acusatorio, cosas que de repente yo no conocía. Y esto fue por la profundización que se hizo de cada figura en particular. Entonces, sí, a final de cuentas es una cuestión en concreto que sirve además para, como ámbito de estudio, de actualización del litigante, de los intervinientes en el proceso acusatorio, porque sí es bastante, y sobre todo, sabes que, doctora, se comenzaron a eliminar ciertos vicios que se tenían, porque así lo hace mi compañero, pues yo también lo hago. Voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México se estila mucho una audiencia que se llama audiencia de tutela de derechos. Esa audiencia que es porque, por ejemplo, no le da acceso el Ministerio Público a la persona, entonces al imputado, y ya a lo mejor lo llamó, entonces se convoca esa audiencia para el efecto de que el propio, pues en este caso, el imputado puede tener acceso a la carpeta de investigación. Pero, caray, esa audiencia no existe. ¿Y por qué existe? Pues porque a alguien se le ocurrió mandar a llamar a alguien y el abogado pues dijo, ya me pegó aquí, lo voy a invocar acá y acá, y se fue corriendo este tipo como que de chisme jurídico y se generaron audiencias inexistentes. Entonces, realmente no tiene ningún tipo de, en este caso en concreto, sustento normativo, entonces esa audiencia no existe. Ese tipo de cosas no están en las guías porque no nos vamos a ir, por ejemplo, si vamos a Tijuana, a lo mejor nosotros a Tamaulipas o bueno, a otro estado de la República, para decir, ¿esa audiencia qué? ¿Por qué? ¿De dónde la sacaron? Y en la Ciudad de México van a decir, pues es que así se hace aquí. Pues sí, pero es un código nacional, no un código Claro. estatal. Entonces, ese tipo de cosas se eliminaron y realmente ya ese tipo de audiencias, tengo conocimiento que se están ya empezando a eliminar porque el método procedente, bueno, la vía procedente es el juicio de amparo ahí al respecto. Y más con la última jurisprudencia que sacó la primera sala donde se indicó que incluso con que vayan los policías a tocar a tu puerta a preguntar por ti, ya es un acto de molestia y entonces tú puedes pedir acceso directamente a la carpeta de investigación. Totalmente. Pues estamos casi por cerrar el programa, el tiempo se pasa muy rápido, hay muchas cosas que todavía yo quisiera preguntarte, seguramente tendremos otro espacio para poder hablarlas y que lo hables con nuestra comunidad, pero quisiera preguntarte, como para cerrar, uno, ¿en qué momento se encuentran las guías ¿no? O sea, ¿qué está pasando con ellas en este momento? ¿Y cuáles son los retos que en este tiempo en que se publicaron y se han comenzado a usar? ¿Cuáles son esos retos que tú visualizas en tu práctica, que te has dado cuenta que van a enfrentar, ¿no? Y que tendría que estarse trabajando para la mejor implementación de este proyecto? Fíjate que el gran reto, doctora, es que toda la gente las conozca. ¿Y por qué es un reto eso? Porque no es, perdón que lo diga así, no es una influencer que está presumiendo, o hombre o mujer está presumiendo sus dotes físicos para que sea muy conocido por toda la gente, ¿no? Son cosas jurídicas centradas solamente en un ámbito de abogacía y bueno, con ese aspecto lo vuelve un poco más cerrado a los abogados. Pero desde luego ya el reto es que todos los abogados conozcamos estas guías judiciales que ya se están aplicando y lo más bonito que estamos viendo es que ya empezaron a implementarse, ya lo llevan los abogados, desgraciadamente por razones pues la verdad es que somos muchos habitantes en el país, por razones no hubo ningún tipo como de limitante económica en este apoyo de las instituciones, pero hay cosas que son inalcanzables, ¿no? No se pudieron imprimir una gran cantidad de guías en formato, en papel.
lo que se pudo hacer es llevar a cabo precisamente la justicia actual, ¿no? La justicia ya de los jóvenes, ¿no? Que es llevarlo a los campos de las redes sociales y el ámbito tecnológico, en tablets, en computadoras, en correos, en teléfonos particulares, para que se pudieran ver ahí directamente. El punto en concreto es que el reto importante es que se apliquen siempre y en todas las audiencias. Por ejemplo, la semana pasada tuve una audiencia donde era una impugnación contra una determinación del Ministerio Público. Tiene un tiempo para poder impugnarse 10 días, es conforme al numeral 258 del Código Nacional. Entonces comienza el impugnante a narrar los hechos y sus agravios. Le digo, señor, en este caso, señor impugnante, señor asesor jurídico, le pido en la medida posible si puede usted limitarse a lo que es el desarrollo de la guía judicial de conducción de audiencia para no generar ningún tipo de debate innecesario. El abogado realmente no la conocía, pero me pidió un receso para poder imponerse, le di 5 minutos y llevamos la conducción de la audiencia. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese planteamiento? El primer rubro que se maneja en la guía de conducción de audiencia es la oportunidad, que haya interpuesto el recurso en tiempo. Entonces, él tiene que decir en qué... y bueno, desde luego, con esa información, porque el abogado no trae ese dato, el impugnante, le dije, señor impugnante, debe tener usted la fecha en que fue notificado el nuevo ejercicio de la acción penal y, desde luego, la fecha en que usted interpuso el recurso ante nosotros. La segunda fecha se la perdono porque yo la tengo, pero la primera no. Se tiene en la carpeta de investigación. Pues no sabía este dato tan importante y resulta que fue extemporáneo el recurso. Y pues dijo el abogado, pues sí, la verdad es que pues, me equivoqué, no me di cuenta que pensé que eran 15 días y lo metí en el día 14, y entonces ya no se entra el debate de lo demás, y esa audiencia con el receso duró 20 minutos. Uh-huh. A lo que voy es que este reto es precisamente que cuando llevamos en la misma hegemonía todas las partes procesales, ya no vamos a generar audiencias larguísimas, porque la verdad es que nosotros nos la pasamos muy padre como jueces de control o de juicio. En materia federal tenemos las dos facultades, pues llevando la audiencia y bien cómodos ahí como 2, 3, 4, 5, 3, 30 horas, ¿no? Pero me pongo a pensar en los órganos que nos están revisando, los de apelación y de amparo. Pobrecitos, echarse 30 horas ahí de audiencia está bastante complicado. Entonces, a todos nos convienen las audiencias cortas, concisas, sistemáticas, y que vayan al punto en concreto para poder definir de igual manera. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece que el trabajo que han realizado es un enorme esfuerzo por justamente tratar de traer estos estándares, estos parámetros en el ejercicio de la justicia y que son en beneficio justamente de todas y todos los actores del propio sistema, ¿no? De todas las partes. Entonces, les invitamos a nuestro auditorio a que consulten las guías, ¿no? Las guías de conducción de audiencias penales que se encuentran en su sitio web. Los vamos a compartir, lo hemos hecho de manera reiterativa en nuestras redes sociales, que las ojeen, que se apropien del material, ¿no? Ya hoy Iván nos platicó todo el trabajo que representó, ¿no? Un trabajo pandémico, un trabajo que tuvo sus retos desde el punto de vista académico, jurídico, etcétera, internacional, y pues por esa razón les invitamos a que puedan apropiarse de ellas, consultarlas, hacer uso, ¿no? En su quehacer profesional, y pues nos da mucho gusto haber compartido este día esta charla contigo. Les agradecemos su presencia en esta sesión de este programa Mundo Forense y les vamos a dejar con nuestra cápsula de Locart, que el día de hoy se titula Historia de las pruebas de paternidad. Que tengan un... La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.